y estamos en el Salmo 25. El hermano Luis inició el estudio en el Salmo 25 y nos quedamos en el versículo 10, así que vamos a continuar con el versículo 11. Este salmo pues está hablando acerca de una oración, una petición que David está haciendo, y lo que vemos en todo el salmo es que David utiliza la mayoría de atributos que Dios tiene, porque lo relaciona con la vida de un creyente. La vida de un creyente tiene altos y tiene bajos, y por lo tanto dentro de la vida cristiana vamos a enfrentar muchas situaciones de las cuales pues nosotros tenemos que estar claros que no somos autosuficientes y que necesitamos al Señor. Este salmo, bueno, los primeros 3 versículos, David introduce pues una petición, y la petición es que él no sea avergonzado delante de sus enemigos. Este salmo se cree que fue escrito en el tiempo que David andaba viéndole a su hijo, su propio hijo. Absalón andaba persiguiendo a David para matarlo, y en las circunstancias difíciles que estaba viviendo este hombre, él clamó a Dios y estaba pues pidiendo que él no, porque imagínense ustedes, era un conflicto de familia. Estaba visitando a una familia que ya día no viene aquí a la iglesia, y me fui a visitarlos y a ver cómo estaban. Me habían dicho que estaban enfermos y todo, ¿verdad? Que no son de aquí de Chapetique. Y cuando llego, mira, hermano, me dice que nos da pena, mire la situación que estamos enfrentando como familia. Ir a la iglesia, la gente se nos queda viendo, nos da vergüenza. Entonces, es un problema familiar, y cuando por ejemplo un miembro de familia está pues causando molestias, está causando problemas, uno se siente preocupado y dice, bueno, ¿hasta dónde pues puedo soportar esto? Y me decía la hermana con quien platicaba, nosotros aquí estamos avergonzados, hermanos, porque después de predicar el Evangelio, después de proclamar a Cristo, nos sale que un cipote nos descarría. Entonces, ¿qué va a decir la gente de nosotros? Que éramos líderes aquí en este caserío en cuanto a las cosas de Dios. Bueno, pero esas cosas suceden. Y David, pues, también decía, bueno, ¿cómo no ser avergonzado cuando tu propio hijo lo quería matar? Es un problema serio. Ahora entonces, esa fue la primera petición que hizo David. Segunda petición es que Dios le muestre el camino en momentos de confusión. Es decir, fuimos estudiando los versículos del 1 hasta el versículo 10, y está hablando acerca del camino de un creyente confundido. Es decir, cómo un creyente puede enfrentar las situaciones de la vida, no tiene claro cómo salir de los problemas, está en una situación que pues amerita la ayuda de Dios. Igual que nosotros, hermanos, a veces estamos como en un callejón sin salida, los problemas nos acosan, y a veces podrían ser problemas familiares, problemas de los hijos, problemas matrimoniales, problemas ¿verdad? Financieros, problemas de enfermedad, problemas de toda índole de problemas. Y a veces decimos nosotros, no sé qué hacer. Entonces, en esas circunstancias, David puso una petición al Señor y dice, bueno, Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Dice, un hombre
estaba preguntándole a un pastor y le decía, bueno, ¿por qué Dios es injusto y hace que nosotros caigamos en situaciones difíciles y que no podamos resolver? Y el pastor le dice, Dios no es injusto, en primer lugar. Hermanos, Dios ha creado los problemas en nuestra vida, ¿no? Fíjense que desde el principio, ¿quién fue que empezó a crear problemas en la vida? Fue Adán y Eva, desobedecieron. A partir de ahí nosotros heredamos el pecado. Y dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos hemos pecado. Ahora entonces, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Y a veces cuando nos acosan los problemas, deberíamos de pensar, bueno, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esta situación? ¿Cuál es la dificultad que tengo hoy? ¿Cómo la voy a resolver? Porque siento que no tengo claro pues las cosas acerca de esta situación. Y a eso es que le llamamos una confusión, ¿verdad?, en nuestra vida, que no tenemos claras las cosas. Ahora entonces, David estaba confundido. Dice, bueno, Dios me ha puesto como líder aquí en Israel, pero viene el hijo y lo suplanta, ¿no? Y lo persigue para matarlo. Y él podría decir, pero Dios me prometió que yo iba a ser siempre el líder o rey, ¿verdad? Iba a ser el rey. Mas sin embargo, hermanos, ¿cómo podemos nosotros también ver las circunstancias que estamos pasando para que pueda ser algo bueno para nosotros? Dice la Escritura que todas las cosas que nos pasan a nosotros debemos de verlas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Del punto de vista humano, nosotros vamos a pensar que toda situación que nos aqueja a veces es un problema que va a acabar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra situación como creyentes. Más sin embargo, cuando Pablo escribió la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, nosotros debemos de tener esa perspectiva también. Cuando nos están pasando algunas cosas como creyentes, ¿cómo debemos de verlo? Dios puede hacer algo malo y para convertirlo en algo bueno para nosotros. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Algo malo que pueda estar pasando en la vida de un creyente, Dios lo puede convertir en algo bueno. Fíjense bien, en el caso, por ejemplo, de José. José, él no era un hombre malo. Es el único hombre en la Biblia que le pasan las circunstancias difíciles, pero que no se queja. No se queja. Si ustedes revisan la vida de José, no hay ninguna queja de parte de él. Pero termina diciendo José en el capítulo 50 de Génesis, termina diciendo, ustedes pensaron que todo lo que estaba pasando era para mal, pero Dios lo ha convertido para algo bien, para salvar a mucho pueblo. Significa que esa situación, esa circunstancia difícil de un hombre que fue vendido, que estuvo preso y que, estuvo trabajando como esclavo, llegó hasta las circunstancias de ser líder de un pueblo que no era su pueblo, ¿verdad? Segundo al mando de una nación. Ahora, Dios llevó a este hombre en circunstancias difíciles para hacer algo bueno.
Ahora pensemos también acerca de Jesucristo. Todo lo que pasó, Jesucristo estuvo, ¿verdad? Bueno, delante de la gente. Bueno, hay algunos países que dicen, ni deberíamos ver las películas que hacen acerca de Jesucristo. Sobre todo, ¿verdad?, la película que ha hecho de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Porque él pinta, ¿verdad?, claramente cuál fue el sufrimiento de Jesucristo. Y la gente podría quemarlo, ¿verdad?, lo que le pasó a Cristo. Ahora, pero Dios convirtió eso malo que le pudo pasar a Cristo para algo bueno. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la muerte de Cristo? La salvación para todos nosotros. Si Él no hubiera sufrido el calvario de ese sufrimiento, ahora entonces nosotros no tendría ningún sentido de estar reunidos aquí. Quizás tendría más sentido estar en otra parte. Pero ahora estamos reunidos porque celebramos esa muerte de Cristo cada vez que nos reunimos, porque fue un beneficio para nuestra vida. Ahora nosotros podemos decir, gracias al sufrimiento de Cristo, nosotros ahora somos salvos. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, y por eso Dios puede convertir las circunstancias malas para algo bueno. Entonces David estaba clamando al Señor y dice, bueno, Señor, estoy confundido, pero enséñame tu camino, enséñame tu camino. Ahora entonces uno de los grandes problemas también del creyente es que muchos, en lugar de buscar el camino, nos alejamos y nos vamos por otra senda. Nos vamos por otro camino que no es el camino que debemos de seguir. Ahora, fíjense bien que hay un hombre que anduvo en todo el ministerio de Jesucristo. Anduvo con Él, fue llamado por Jesucristo. Y estuvo y comió con Él y anduvo, y es más, tuvo ministerios. Jesús lo mandó a predicar, ¿verdad? Y fue a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Y venían contentos, ¿verdad?, celebrando que habían hecho esa tarea que Cristo les había encomendado. Y dijeron, Señor, se nos sujetaron aún los demonios. Y Cristo les dice, bueno, no deben de alegrarse porque hicieron eso. Deben de alegrarse porque si están escritos en el libro de la vida. Ahora entonces, ¿estaba inscrito en el libro de la vida Judas, hermano? No. Entonces, era una reflexión para un hombre que no estaba inscrito en el libro de la vida. Judas anduvo con el hombre bueno, justo, el Salvador, el Maestro. Pero ¿sabe qué pasó con Judas? No agarró nada, ¿verdad? Le entró la codicia y lo ganó Satanás. Judas, ¿verdad? Fue un hombre para el diablo, no para Jesucristo. Ahora entonces, por eso los creyentes debemos de ser reflexivos en cuanto a nuestra vida como creyentes. Debemos de ser reflexivos y pensar, bueno, estoy en la iglesia, estoy en el lugar correcto, estoy oyendo la palabra de Dios, pero no solamente debe de oírla, sino el problema más grande de un creyente, ¿cuál es? No aplicar la palabra en su vida. Por eso David clamaba, bueno, muéstrame la senda tuya, no la de los hombres. La senda de los hombres, como dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo, que el camino que todos siguen es el camino espacioso. Y dice que por ahí va mucha gente, porque el camino espacioso le gusta a todo el mundo, ¿no? Ahora, pero dice, pocos entran por el camino angosto, porque lleva a la vida eterna, pero pocos son los que lo hayan. Entonces significa que a lo mejor dentro de las iglesias pensando
que con el hecho de asistir nada más a un culto, ya tengo la entrada al cielo. No es así. Primero, debo de creer la palabra, aplicarla en mi vida y tomar esa determinación de seguir a Cristo. Ahora entonces, esa fue la segunda petición. También vemos otra cosa importante. Vamos a ver entonces el versículo 11. El versículo 11 dice: por amor de tu nombre, Señor, perdonarás también mi pecado que es grande. En la versión de Jerusalén dice: haz gala de tu nombre, Yahvé, y perdona mi culpa que es grande. Ahora entonces, la cosa importante aquí, bueno, ¿por qué? Una pregunta importante para nosotros. ¿Por qué nos perdona Dios? Porque dice, bueno, haz gala de tu nombre. En otra, en la versión Reina, por amor de tu nombre, es decir, por amor del nombre del Señor, perdona nuestros pecados. Porque el pecado de David, ¿cómo consideraba David el pecado de él? Lo consideraba grande. Ahora entonces, lo consideraba grande. Ahora, la pregunta importante: ¿por qué perdona a Dios? ¿Por qué perdona a Dios aún los pecados grandes? Dios perdona todos los pecados, ¿verdad? Así dice en Colosenses 2, versículo 13, que nosotros pues estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? En la incircuncisión de nuestra carne, pero Él nos dio vida, perdonándonos todos nuestros pecados. Significa que Cristo, puede perdonar todos los pecados. No hay una estratificación de pecados grandes, pequeños, medianos. No hay. David dice que su pecado es grande porque consideraba que su vida no había sido el mejor ejemplo, ¿verdad?, para los demás. Pero el único, la diferencia entre David, que era pecador, y otros pecadores, es que David, en el momento de reconocer su pecado, buscaba a Dios, buscaba reconciliarse con Dios otra vez. Ahora, hermano, ¿será que merecemos que Dios nos perdone nuestros pecados? ¿O será porque Dios quiere perdonarnos los pecados? ¿Creen ustedes que nosotros somos lo suficientemente buenos para que Dios perdone lo que somos? No. La Biblia dice que no somos justos. Ni siquiera dice que buscamos a Dios. Dice que nosotros somos como ovejas descarriadas. Y ustedes saben que una oveja descarriada es una oveja que no hace caso. El pastor la está pastoreando y la quiere llevar por los buenos pastizales y sale como una cabrita loca, ¿verdad?, a los despeñaderos y en peligro. Ahora, muchos creyentes así son también, como cabritas locas, ¿no?, que está oyendo la palabra y le está dando el consejo, y en lugar de hacer caso, se va por otro rumbo. Ahora entonces, vemos aquí que podemos considerar que esa expresión, de que Dios perdona nuestros pecados, es porque Él nos ama. Él nos ama. Fíjense bien que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Él nos amó. Y dice en la primera carta de Juan que no es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros. Ahora entonces,
significa que no es porque merezcamos nosotros ser perdonados, sino porque es el carácter de Dios. Él nos ama. Y ama a todo pecador también. Si el problema del pecador con Dios es que Dios no quiere el pecado. Ahí es donde está el problema. El pecado, Dios no tolera el pecado, aborrece el pecado. Dice en Isaías 64, ¿verdad? Verso 6, que todas las cosas buenas que nosotros pudiéramos hacer delante de Él son como trapo de inmundicia. Todo lo bueno que nosotros pudiéramos hacer. Y dice también en Isaías que nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Así que entonces el problema es que Dios nos ama, pero que el hombre o los seres humanos intentan siempre vivir en el pecado. Es un problema. Entonces, y Dios quiere mostrarnos a través de su gracia cuánto nos ama y por eso nos perdona los pecados. No es porque nosotros merezcamos toda la bondad de Dios, sino porque Él le pareció darnos de su gracia. Y les contaba no hace poco que hablaba con una mujer que me dijo: yo soy católico. Desde entrada me dijo así. Pero dijo, pero todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Me sorprendió porque la mayoría de católicos dicen que todo lo que tienen porque se lo han ganado, es por las obras. Y él me dijo, todo es por gracia. Y es que así es, hermano, todo es por gracia. Y ella dice, la salvación es un regalo que recibimos de parte de Dios. No, la salvación no es un mérito que adjudica a un ser humano, sino que es Dios dando de su gracia al hombre pecador, mostrando su gracia. Y la palabra gracia significa recibir un regalo que no merecemos. Eso es lo que hemos recibido nosotros. Y dice David, bueno, por amor de tu nombre, perdona mi culpa o mi pecado que es grande. Ahora la palabra perdón, o aquí, en el hebreo, al traducirla, bueno, esta palabra significa levantar, soportar o llevar, de modo que Dios ha levantado nuestros pecados, ha llevado nuestros pecados, ¿verdad? Ha llevado nuestros pecados en vez de que nosotros los llevemos. Y esa es la gran bondad de Dios, ¿verdad? Que Él ha llevado nuestros pecados. Ahora entonces, y uno podría pensar, bueno, ¿cuántos pecados ha llevado Dios? Y la Biblia dice, todos. Ahora, muchos creyentes todavía llevan esa carga pesada sobre sus hombros, esa carga pesada sobre sus hombros, y dice, bueno, es cierto, ya fui perdonado, pero todavía peco y me siento mal. Llevo un pesar y lleva esa carga y dice, bueno, a saber si este pecado que he cometido, ¿verdad? Dios va a tener de su gracia y me va a perdonar. Es más, le traigo una buena noticia, hermano. Dice Isaías, fíjense bien, en el libro de Jeremías, capítulo 31, Jeremías, capítulo 31, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que dice aquí? No me acordaré más de sus pecados. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios dice, no me acordaré más de sus pecados. Bien, entonces, todos los pecados fueron perdonados y Dios ha decidido no acordarse de nuestros pecados.
También dice en Hebreos capítulo 10, versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Significa entonces, hermanos, que lo que ha hecho Dios con nosotros es borrón y cuenta nueva. Es decir, Dios ha borrado nuestras rebeliones, nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo. Por eso es que Cristo ahora está a la diestra de Dios Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. Y nosotros, como creyentes, bueno, tenemos a un defensor delante de Dios que intercede por nosotros, Hablando con esta señora católica, me dice, leí Tito capítulo 2, versículos 5 y 6, y dice ahí que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Y yo pensaba, aquí ya me va a salir, ¿verdad?, la defensa. Porque ellos piensan que tienen mediadores, otros mediadores. Un delegado de la palabra que una vez nos invitó a predicar, a que tuviéramos un estudio allá en Papalones, con el hermano Teo estuvimos hablando, ¿no?, acerca de la salvación. Y le explicábamos nosotros la salvación a través de la gracia de Dios. Y me dice, está bonito, decía él siempre, ¿verdad? Cuando estudiábamos el versículo, está bonito de lo que dice la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Nosotros siempre creemos en otros mediadores. No significa, hermanos, que si algo está bonito, eso tiene un impacto en la gente, no. Va a tener impacto en la gente cuando la gente, aunque diga que no está bonito, pero lo crea y lo aplique en su vida, ¿verdad? Ahora, entonces, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros que somos pecadores, porque tenemos enemigos que nos acusan. Hay enemigos que nos acusan. El primer enemigo es Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás delante de Dios? Nos está acusando de él, delante de él, día y noche. Día y noche. No sé si quiere leer este versículo que está en Apocalipsis. 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 El versículo, capítulo 12. Como es una Biblia nueva y los numeritos son pequeñitos. En capítulo 12, versículo 10, oí entonces una voz potente que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Fíjense bien, ¿qué es lo que hace Satanás delante de Dios? Acusarnos día y noche delante de Dios. Ahora entonces, pero Cristo es el mediador, es el abogado. Cristo es nuestro abogado. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿verdad?, que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Pero si hubieras pecado, abogado tenemos
para con el Padre. Entonces, significa que tenemos ese mediador. Ahora, todos los pecados han sido perdonados en primer lugar. Número 2, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Y número 3, y aunque otros nos acusen de nuestros pecados, tenemos un abogado delante de Dios que dice que no somos culpables delante de Dios. ¿Y cuáles otros acusadores tenemos? Bueno, miren, los más cercanos es nuestra propia familia. Lo más cercano que tenemos es nuestra propia familia. Porque nuestra propia familia sabe cómo somos y cómo vivimos, ¿verdad? Y entonces, y ahí tenemos muchas veces a las esposas y los esposos acusándose, ¿verdad? Si sos creyente, ¿verdad? Y ya pecaste. Y ya pecaste. Mira, con eso que dijiste, ya pecaste. Ya me mataste. Porque cada vez que habla un creyente de otro creyente, ¿qué creo que hace, hermano? El creyente se convierte en un homicida. Porque dice la Escritura, con solo hablar de otro, ya es como que lo matemos. Ahora, más sin embargo, todos esos pecados ya fueron perdonados. Entonces, tenemos también otros acusadores, hermanos creyentes en contra de otros hermanos creyentes. En la Biblia encontramos unos creyentes acusando a otros creyentes. Y entonces, significa entonces que aún dentro de la iglesia pueden haber unos creyentes acusando a otros creyentes. Ahora entonces, bien, entonces, David estaba diciendo, perdona mi pecado porque es grande. Ahora entonces, el pecado David cometió un pecado, ¿verdad? Le quitó la mujer a sus soldados, mandó a matar a sus soldados y empezó a hacer una cadenita de pecados. Pero tuvo consecuencias. Y se había quedado callado. El profeta le fue a contar una historia, ¿verdad? Una parábola para que David reaccionara. Y el profeta le dice, ese eres tú. Y reaccionó David en pecado contra Dios. Y entonces, a partir de ese pecado, empezó a tener grandes consecuencias, ¿no? Se le volvió enemigo el hijo, se le murió el hijo del pecado. Y entonces, la familia tuvo un desastre tremendo, ¿verdad? Dentro de la familia. Hermanos peleando contra hermanos, ¿verdad? Un hermano enamorando de su propio hermano. Y hasta que la violó. Tremendo, ¿verdad? Dentro de la familia. Ahora entonces, y David dice, bueno, es grande mi pecado. Ahora entonces, versículo 12 dice, cuando un hombre respeta a Yahvé, él le indica el camino a seguir. Ahora entonces, David está diciendo que aquel hombre que teme a Jehová, en la versión de Reina Valera parece que dice el que teme a Jehová, ¿verdad? Pero en esta versión dice el que respeta a Jehová. Porque la palabra temer aquí significa tener respeto, reverencia y honor hacia Dios, ¿verdad? Darle el honor a Dios. Ahora entonces, aquel que respeta a Dios, bueno, ¿qué dice el versículo? Dios le va a indicar el camino a seguir. Otra cosa importante, hermanos, para los creyentes. Ahora entonces, ¿quién es el que respeta a Dios? ¿Quién es el que conoce a Dios? Si no, debería de ser el creyente. El inconverso no lo va a conocer. El inconverso no conoce a Dios. Los creyentes son los que conocemos a Dios. Ahora, los creyentes entonces deberíamos de tener ese respeto hacia Dios. Porque hay una promesa ahí. Entonces, si tú, ¿verdad?, respetas a Dios,
si tú tienes reverencia hacia Dios, Él te enseñará el camino a seguir. Ahora, el primer principio, ¿quién es el camino para nosotros, hermano? Jesucristo, es nuestro camino. Segundo lugar, para buscar el camino correcto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Me decía el hermano Pedrito, hermano, me dice, ore por mí para que yo tenga mucha sabiduría, ¿verdad? Y pueda conocer las cosas de Dios. Sí, hermano, voy a orar por usted para que Dios le dé sabiduría. Pero ¿sabe qué le decía yo a él que hiciera? Lea la Biblia. Porque ¿a dónde está la luz para nosotros, hermanos, para seguir el camino? La Biblia, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora nosotros, hermanos, ya no tenemos revelación, ya no tenemos sueños, ya no hay nada de eso. Ahora la palabra que tenemos ahora es la que debemos de leer y aplicarla en nuestra vida. Ahora, entonces, si Dios nos quiere indicar el camino, tenemos que ir a la palabra, el camino a seguir. Un creyente, fíjense bien que nosotros estamos siempre con esa insistencia que los creyentes se congreguen. ¿Cuál es el propósito? Que puedan estudiar la palabra. ¿Y por qué? Porque la palabra es que le va a dar dirección a cada creyente individualmente. La palabra le va a dar dirección a cada creyente. En la palabra está el consejo correcto para un creyente. Y el consejo para el creyente, el que quiera, cualquier consejo que quiera, para la familia, para los hijos, para el hogar, para la pobreza, para la riqueza, para la tristeza, para la angustia, para la soledad, para lo que quiera, hay consejo, ¿verdad? Hay algunos que van al psicólogo y le pagan $30, porque los especialistas, ¿no? Como los psicólogos no tienen mucha gente que vaya a consulta, cobran caro, ¿verdad? Ahora entonces, ¿y qué es lo que hace un psicólogo? Le da una plática y por platicar un rato le cobra $30, ¿verdad? Ahora entonces, usted no necesita loqueros, hermanos, para arreglar su vida. ¿A dónde está el consejo para usted? Aquí está en la palabra. Ahora entonces, fíjense bien que Él le mostrará el camino para un creyente es incierto si no anda con cuidado en su vida cristiana. Puede perderse. Lo que parecía un creyente que iba en una situación buena delante de Dios, el entusiasmo de la vida cristiana y todo, de repente se puede haber desánimo y apagar, ¿verdad?, el entusiasmo. Pero ¿sabe qué? Y después pensar que voy por el camino correcto. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a los que andan perdidos en su vida cristiana? Vamos a leer un versículo, fíjense bien, dice en Proverbios capítulo 21, versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Al parecer al hombre le puede parecer que va caminando bien y que lo que está haciendo está bien y la forma que está pensando está bien, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que no. Uno podría en su propio parecer pensar que está bien, pero cuando va a la Biblia va a decir que no. ¿Sabe qué es lo que dice Dios? Bueno, Dios no ve las palabras que salen de la boca, porque
Porque las palabras podrían ser palabras, pero ¿qué es lo que mide Dios? Las intenciones de la fuente de donde salen esas palabras. Es decir, la fuente de donde vienen esas palabras, si la fuente es una fuente buena o una fuente mala. Ahora, la fuente viene de las buenas intenciones o de las malas intenciones que tenga alguien. A la gente le podría parecer que como habla una persona, ¿verdad? Entonces, da de hecho que es una persona correcta. Mas, sin embargo, ustedes saben, hermanos, que hay personas que hablan tan bonito, pero son hipócritas. Lo que dicen no es cierto. Simplemente lo hacen para adular a los demás. Mas, sin embargo, sus intenciones son otras. Ahora, entonces, Dios ve la mente y el corazón del hombre y Él lo pesa. Que si lo que dice el hombre es correcto o es incorrecto. Ahora, entonces, el camino del necio, dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. El camino del necio es derecho en su propia opinión. Ahora, entonces, pero muchas veces, el hombre, ¿verdad?, anda extraviado, no anda por el camino correcto. Porque por eso se llama el camino del necio. El necio siempre anda perdido, ¿verdad? También dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahora, entonces, significa entonces que necesitamos entonces observar si estamos en el camino de Dios, y Dios nos muestra el camino. Dios nos quiere mostrar el camino a nosotros. También dice en Proverbios 12:15, mas el que obedece el consejo es sabio. Ahora, entonces, aunque el hombre le parezca el camino derecho, si no es el camino de Dios, va a estar torcido. Ahora, entonces, yo recuerdo hace años, hace como aproximadamente 28 años, que les voy a contar una historia. Hace 28 años, aquí estaba un joven, ahora ya es un hombre mayor, estaba un joven aquí. Lo más que tenía eran 17 años. Para un 21 de diciembre, ¿verdad?, en una fiesta patronal, pasó por la casa y me dijo, hermano, yo ya no voy a ir a la iglesia. Y estaba recién bautizado. Estaba recién bautizado. Hermano Francisco Albanés había bautizado a un grupo de jóvenes. Ahora, entonces, y dijo él, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué, hermano? Porque fíjense que me voy para la feria. Me voy a ir al baile. Y entonces los jueces, la alborada y resulta que la banda y todo, ¿verdad?, la entusiasmaron. Y cuando llega al baile, como nunca había sido bailador, este es un consejo para jóvenes, ¿verdad? Como nunca había sido bailador, llega al baile a estar con los brazos cruzados viendo a los demás bailadores. Se le acerca un hombre y le dice, ¿y por qué no bailas? No tengo valor de acá, una bailadora. No, hombre, le digo, ya te va a quitar ese miedo de venirte, nos vamos a tomar unas cervezas allá y vas a ganar valor. Y se fue, dice, y tomó una cerveza. Y como él no había sido borracho, entonces con 2 cervezas tuvo para andar bien loco, ¿verdad? Y dice que fue llegando al baile, no sacó bailadora, sino que se metió en medio de todos los bailadores a bailar, a lo loco ahí, ¿verdad? Y resulta que le mete en medio a otro que andaba loco por ahí,
y le receta su golpe, ¿verdad?, en el ojo, una trompada le pegó. Y lo noqueó, ¿verdad? Y lo vinieron a dejar, dice, a la casa. Y yo le dije, no lo haga, hermano, usted es un creyente, allá no es para creyentes. Si usted va allá, le va a ir mal, deténgase. No lo pude detener, pero sí, el siguiente día llegó con el ojo morado a la casa. Hermano, lo que usted me dijo era cierto, me dijo, que me iba a ir mal, mire cómo me fue. ¿Verdad? Entonces, el hombre le parece que va por camino correcto, pero su camino es torcido. Ya los que somos hijos de Dios, no podemos andar donde está el mundo. Porque si vamos donde está el mundo, nos va a ir mal. Ahora entonces, y dice la Escritura que al hombre le parece que anda camino correcto, pero su camino es camino de muerte. Por eso David dice, enséñame tu camino, enséñame tu camino. Dios nos ha enseñado a través de Cristo nuestro camino. Versículo 13 dice, vivirá colmado de dicha y su estirpe poseerá la tierra. Bueno, aquí dice estirpe, pero en otras versiones dice descendencia, ¿verdad? O vivirá colmado de dicha y su estirpe poseerá la tierra. En otras versiones dice que será prosperado, será prosperado. Ahora, y de ahí a veces algunos toman el evangelio de la prosperidad para predicar, ¿verdad? Y aplicárselo a la vida de la iglesia. ¿Saben qué? Jesús quiso que nosotros entendiéramos que no se trata precisamente de la prosperidad material aquí para los creyentes, para la iglesia. Para el pueblo de Israel era una bendición material. Este salmo era escrito para judíos y por eso es que habla de una prosperidad material, pero también así como es prosperado la vida espiritual también. No solamente se trata de lo material. Si un judío andaba en el camino correcto, si estaba agradando a Dios, si cumplía con los mandamientos, entonces era bendecido materialmente. El problema es que muchos han querido traer a la iglesia ese mensaje, pero ese mensaje no es para la iglesia. Ahora, pero le hago una pregunta, ¿podría ser un creyente prosperado materialmente y espiritualmente? Sí, podría ser prosperado. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera? No como nosotros a veces queremos. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, primero buscar a Dios. Pero fíjense bien que la mayoría que ora a Dios para ser prosperado materialmente es para alejarse de Dios. En la tercera carta de Juan encontramos un mensaje de prosperidad para un hombre, para un creyente. Leamos en la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan. En la tercera carta de Juan, dice, versículo 1 en adelante, dice, el presbítero al querido Gallo, a quien amo en la verdad. Querido, pido en mi oración que te vaya bien en todo y que tu salud física sea tan buena como la espiritual. Ahora entonces, la oración de Juan para Gallo era que fuera prosperado ¿en qué? En todo, material, salud
Juan oraba por ese hombre de esa manera. ¿Para qué? Bueno, porque dice en el versículo 3 en adelante: me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos dando testimonio de tu verdad, de cómo vives en la verdad. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. En primer lugar, este hombre andaba en la verdad, no se había descarriado de la verdad. Querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos y esos que son forasteros. Ellos han confirmado tu generosidad ante la comunidad. Harás bien en proveerles para su viaje de una manera que Dios considere digna. Ahora entonces, pero ¿qué hacía Gayo con la prosperidad material que tenía? ¿La invertía en dónde? ¿Haciendo más dinero para él? No, proveyendo para los hermanos en Cristo. Si hubieran hermanos en Cristo de esa manera, que invirtieran en la obra del Señor, Dios podría prosperar, porque el Señor dice, bueno, no le voy a dar dinero para que se aleje de mí, le voy a dar dinero para que se acerque más a mí. Pero hay muchos que oran al Señor: quiero dinero, Señor, quiero mucho dinero, Señor. ¿Pero para qué? Para poner una empresa más grande. Pero cuando está la empresa más grande, adiós, Señor, ya no tengo tiempo, no puedo dejar de trabajar. Por eso es que mucho el Señor no nos da, ¿verdad? Porque lo que pudiera darnos el Señor nos va a perder. Versículo 14 dice que a veces confían en sus seguidores, los va incluyendo con su alianza. En el otro, en otra versión le dice en su pacto. Ahora entonces, significa entonces que a quien le va mostrando realmente la bendición. Bueno, el pacto que David había hecho con Dios era un pacto sin condiciones para David. David tenía un pacto con Dios sin condiciones. Ahora, dice, bueno, si tú eres temeroso de Dios, si sigues a Dios, si lo buscas en su camino, Él te va a mostrar el pacto, te va a mostrar la bendición. Ahora, ¿cuál era el pacto que Dios tenía con David? Le iba a dar un reino, le iba a dar un rey y le iba a dar un trono para siempre. Nunca iba a faltar un descendiente de David en el trono para que fuera el rey eterno. Y en este caso Jesús fue descendiente, ¿verdad? De la descendiente de David, por la tribu de Judá. Ahora entonces significa que demostró Dios a David cómo iba a ser desde ahí hasta el futuro, y Dios nos ha mostrado también el pacto. Dios hizo un pacto para nosotros también, sin condiciones, igual que el pacto con David. ¿Cuál es el pacto para nosotros? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tomamos la cena del Señor, dice, bueno, el pacto, el nuevo pacto en mi sangre, significa que nosotros hemos confiado en Cristo, nos hemos salvado a través de su sacrificio y tenemos salvación y vida eterna. Ahora entonces, significa que ese es el pacto para nosotros hoy día. Ahora entonces, y también dice, bueno, y para ir terminando, dice en el versículo 15, mis ojos están fijos en Yahvé, que sacará mis pies de la trampa. Ahora, en las versiones, otras versiones dice, me sacará de la red, me librará de la red. La red es una trampa, precisamente. Pero en el hebreo va más allá de una trampa física, ¿verdad? Va más allá de una trampa física, como poner una red, ¿verdad? Y tratar de agarrar a un animal o un enemigo. Lo usaban mucho los guerreros en aquel tiempo.
una trampa. Ahora, en el hebreo, la connotación es que una trampa es cuando también los creyentes tenemos la influencia de malos consejeros. De malos consejeros. ¿Recibimos malos consejos los creyentes, hermanos? Claro que sí. Malos consejos. Yo tuve que exhortar a una hermana una vez. Y yo estaba recién llegado a la iglesia. Y la hermana le estaba diciendo a otra hermanita que había confiado en Cristo, pero que su esposo no era creyente. Ni ella era creyente, había llegado a los pies de Cristo, se había salvado por confiar en Cristo, pero solo ella, su esposo no. Entonces se le acercó la hermana y le dice, bueno, ahora hermanita, le dice, como su esposo no es creyente, usted tiene que dejarlo. Ese era el consejo que le estaba dando. Usted tiene que dejar a su esposo. Dice eso la Biblia, hermano. Porque usted ahora es una creyente y él es un pagano. ¿Y cómo es posible que un pagano, dice usted, con un creyente? Bueno, ese era el concepto, pero la Biblia dice que no. Entonces, le estaba tendiendo una trampa de desintegrar una familia. La Biblia dice que si un creyente es consciente de vivir con el inconverso, consciente de que vivan juntos, que ahí se integre, ¿verdad? Puede ser que sea ganado para Cristo, puede que no, pero que si están en armonía, que ahí estén. A menos que el inconverso decida separarse. No es el creyente que va a tomar la decisión de separarse, es el inconverso. Ahora entonces, y dice el versículo 16, vuélvete a mí, ten piedad, me siento solo y desdichado. La angustia crece en mi corazón, hazme salir de mis tormentos. Mira mi aflicción y mi penar, perdona todos mis pecados. Ahora entonces, este hombre estaba viendo una vida que estaba en conflicto, ¿no? Su vida estaba en conflicto. Estaba hablando de cosas que ponen triste al ser humano, que lo ponen acongojado, estresado, que lo ponen, bueno, deprimido muchas veces, ¿no? Las enfermedades espirituales que tienen que experimentar un creyente. También dice, guarda, mira cuántos son mis enemigos, la violencia del odio que me tienen. Guarda mi vida, ponme a salvo, no me avergüence por confiar en ti. Integridad y rectitud me ampararán, porque espero en ti, Yahvé. Ahora entonces en estos versículos está diciendo, Señor, he confiado en ti, pero tengo enemigos, gente que se burla de mí, gente que se burla de mí. Tengo gente que, bueno, podría decir lo que muchas veces dicen de nosotros los creyentes, la gente. Bueno, la gente dice, que dice que es creyente, ¿a dónde está su Dios? Pues solo enfermo pasa y con muchos problemas. Y nosotros que no somos creyentes vivimos mejor. Esas son muchas veces las acusaciones de los inconversos para los creyentes, ¿no? Pero David sabía que había mucha gente que pensaba así, pero David decía, Señor, pues sé que tú vas a resolver mi situación, vas a responder a mi petición, porque si yo salgo avergonzado, tú vas a salir avergonzado también. Mire la actitud de David, porque yo confío en ti y digo que eres el Dios Todopoderoso. Entonces, y yo sé, dice David, que tú me vas a sacar de este problema. Ahora entonces, y Dios siempre está, ¿verdad?, a la expectativa cuando los creyentes le buscamos a Él, ¿verdad? Cuando le buscamos de todo corazón y le buscamos sinceramente, Él está siempre dispuesto. Y para terminar dice, integridad y rectitud me ampararán,
porque espero en ti, Yahvé. Redime Dios a Israel de todas sus angustias. Ahora la parte final ya es, ¿verdad? El versículo final es con Israel. Si David estaba angustiado, Israel estaría angustiado, ¿verdad? No estaba bien la cosa. Así que, hermanos, tenemos a este Dios todopoderoso, al Dios que David oraba y que esperaba en Él. Él también es nuestro Dios y esperemos en Él, y así como David tenía la confianza en Él, así confiamos nosotros que Él también nos va a responder. Vamos ahora.